Hola, hace rato no les cuento historias extraordinarias de mi vida, pero hoy quería en especial hablarles de una que incluso ya les he preguntado en historias y me han dicho que quieren que les cuente esta historia y es sobre mi experiencia con hormona de crecimiento, el por qué, cómo decidimos inyectar mi hormona de crecimiento, cuánto tiempo, si funcionó, si no funcionó, mejor dicho todo. Entonces aquí les va la historia. Bueno, antes los voy a poner un poquito como en contexto. Todo inició cuando yo vivía acá en Medellín con mis dos hermanas, una mayor y una menor, mis dos papás. Y empezó como el bullying en el colegio, donde me decían que yo era muy bajita, me decían chichón de piso, me decían cerca del piso, bueno, mejor dicho, tenían una creatividad impresionante para ponerme apodos y cosas. Yo llegaba muy triste a mi casa, además de que mi hermana menor, yo le llevo a ella 3 años, y medíamos lo mismo, o sea, éramos del mismo tamaño. Entonces ahí ya habían como señales, signos de que no estaba en mi estatura correcta. Siempre en las filas yo era la primera, porque yo siempre, bueno, cuando niña era la más bajita en todas partes. Después, cuando tenía aproximadamente unos 9, 10 años, nos tuvimos que ir a vivir a Estados Unidos, pues mis dos hermanas y mis papás nos fuimos. Llegamos a Fort Lauderdale, exactamente, entramos al colegio, fue muy difícil, de verdad, o sea, nosotros no hablábamos inglés. Tener que llegar a un colegio donde hasta la profesora hablaba exclusivamente inglés, las tareas, es más, me acuerdo que una vez una profesora me llevó donde otra profesora que hablaba un poquito de español, y porque ella necesitaba preguntarme algo, pues no sabía cómo comunicarse conmigo. Entonces la otra profesora me decía, tu profesora quiere saber por qué es que tú no traes las tareas. Y yo como, ¿tareas? ¿Cuáles tareas? Entonces yo le decía, no sé, ¿qué tareas? Entonces ella le decía, es que ella no sabe que hay tareas. O sea, de verdad, yo no llevaba las tareas porque yo no entendía que habían tareas. Por dicho, eso fue un caos. Encontré un grupito de amigas latinas, ellas hablaban pues obviamente español, entonces me acerqué a ellas. Digamos que empecé a tener una vida social en Estados Unidos, lo cual para mí había sido muy difícil crearla. Yo creo que ahí empecé a desarrollar grandes niveles de ansiedad, ¿sabes? Yo creo que fue mis primeros momentos de ansiedad fue allá en Estados Unidos. También recuerdo exactamente la hora del almuerzo, era una cafetería gigante, tú pagabas como $1 y te daban pues tu almuerzo, era como una parte subsidiada. Y a mí no me gustaba esa comida, no me gustaba pues ese almuerzo, entonces yo me salía, yo estaba sin amigos en ese entonces, yo me salía del comedor, me iba para el baño y me ponía a llorar. O sea, yo creo que estaba en momentos de ansiedad, sola, sin entender el idioma, mejor dicho, me dio súper duro. Hasta que, como les contaba, conocí pues este grupo de amigas latinas, entonces pues ya no me sentía tan sola, ya tenía con quién hablar, ya tenía con quién ir a sentarme a almorzar, entonces bueno, las cosas mejoraron después de que pude hacer amigas como tal. Éramos 4, Juliana, que es todavía con la persona con la que tengo contacto, todavía somos amigas. De hecho, ella vive acá en Medellín, se vino a vivir acá ya hace un tiempo. Su esposo trabaja con J Balvin, Karol G, bueno, con artistas súper grandes. Ella, mejor dicho, la pasa increíble porque mantiene de concierto en concierto, así súper VIP. A pesar de que no nos hablamos mucho, ella me escribió hace días, yo le dije, acuérdate que así no estemos en contacto todos los días, que no salgamos a rumbear todos los días, ni que nos veamos todos los días, tú sabes que cuentas conmigo, o sea, que somos de esas amigas que no hablamos todos los días, pero ahí estamos la una para la otra. Estaba también Roxana, oiga, ella era súper inteligente, y estaba Jessica, que ella no era latina, pero hablaba español, entonces éramos como el grupito de 4. Allá también inició el bullying, no solamente es acá en Colombia, ya también me empezaron como a decir que porque estaba muy pequeña, que tan bajita, que yo no sé qué, bueno, a llamarme un montón de nombres. La verdad es que no me acuerdo de la cantidad de apodos que me pusieron, pero yo sé que eran infinitos y yo llegaba llorando a mi casa. ¿Saben que en especial en el bus había un grupo de niñas, a mi hermana menor y a mí, porque nosotras estábamos en el mismo colegio que era primaria? Mi hermana mayor estaba en otro colegio aparte porque ella ya estaba en middle school. Entonces estábamos mi hermana menor y yo, y en el bus había un grupo de niñas súper malas, de verdad, vean, mi hermana y yo llorábamos, llegábamos mal, nos maltrataban horrible, y una de ellas era vecina,
Entonces un día, pues le contamos a mi papá todo porque él veía que llegábamos mal y nos llevó a la casa de esa niña y él habló con el papá súper amable, llamó a la niña, le dijo tal cosa, no, cuidado, por favor. Bueno, como que intentó arreglar todo y las cosas pararon. Nunca más se volvieron como que a meter con nosotros y las cosas pues quedaron así por ese lado. Entonces, yo soy de esas personas que realmente como que trata de no meterse con nadie. Yo creo que yo nunca en mi vida le hice bullying a nadie en el colegio, no es por dármelas de niña buena, pero yo recibía tanto bullying que como que yo no quería hacérselo a nadie más. Y mi papá veía cómo llegaba llorando a la casa y él decidió empezar a averiguar qué podía hacer para que pues yo no tuviera la estatura que tenía en ese momento, que realmente pues era muy bajita. Es que como les decía, mi hermana menor, yo le llevo 3 años a mi hermana menor y medíamos lo mismo. Entonces mi papá, que de verdad que se lo agradezco, y hace días que hablé con él, que le pregunté un poquito más de esta historia para que él me contara bien cómo era lo de la hormona de crecimiento para yo contárselas a ustedes. Le di las gracias porque nunca se las había dado, porque pues realmente gracias a él fue que se hizo como todo este proceso que ya les voy a contar. Realmente fuimos a varios especialistas y me hacían exámenes de radiografía de la mano, yo creo que eso es de lo más importantes que me hicieron, resonancias magnéticas, bueno, un montón de cosas, y después de que tenían como toda la información, se llegó a la conclusión de que sí estaba en la curva de crecimiento pues mucho más abajo de lo que debería de estar, porque hay unas curvas según la edad, estaba muy por abajo, no estaba ni siquiera cerca. Entonces se llegó a la conclusión de que yo era una candidata para la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento es algo que se inyecta por cierto periodo de tiempo, pueden ser años, y ayuda a que los niños alcancen la estatura en la que deberían estar. Fui muy afortunada porque el seguro me alcanzó a aprobar el tratamiento y ellos me mandaban a la casa. Era como un lapicero así, más gruesito, y venía en un estuche. Y uno lo destapaba, ponía como el medicamento adentro, bueno, lo diluía así un ratico, tal cosa, lo destapaba aquí de la puntica, le ponía una agujita que era súper chiquita y a la hora, y no se veía la aguja, ¿cierto? Iba así tapadito. Entonces a la hora de uno inyectarlo, uno simplemente hacía pues presión así, que era en los brazos, en las piernas, en el abdomen y en los glúteos. Tocaba rotarlo porque era una inyección que se me tenía que poner todos los días. Yo me lo ponía en las noches, mi mamá me lo ponía en las noches, de hecho, no yo, porque a mí me han dado miedo las agujas siempre y las inyecciones, y ella me tenía toda la paciencia del mundo, porque era todo un proceso. Entonces ella me decía, bueno, ya ven pues, la inyección, tal cosa. Entonces, si eran las piernas, yo me sentaba. No, espera, yo respiro primero. Entonces, todas las noches mi mamá era como media hora ahí sentada, esperando a que yo me decidiera a ponérmela. Yo le decía dónde, ¿cierto? Porque pues si me lo ponía muchas veces en la misma parte, se hacía un morado y empezaba a doler mucho esa zona. Entonces tocaba irla rotando. En el abdomen no me gustaba mucho, me daba como mucha impresión. Para mí lo más fácil eran las piernas, bueno, los brazos, y después iba pues obviamente los glúteos, y el abdomen era lo que menos me gustaba. Entonces era yo, espera, no, espera, yo respiro. Y ya con la inyección, y yo, no, espera. Ay, no, era horrible, de verdad. Y eso fue por años, o sea, de verdad que mi mamá fue la más paciente del mundo y me decía, no, tranquila, ven, rapidito, esto no te duele. Entonces, no, tengo mucho que agradecerles a ellos dos. Entonces, como les decía, entonces no se veía la aguja y digamos que me la iba a poner aquí en el brazo, y solamente cuando se hundía salía la agujita, y cuando uno le hacía presión salía la agujita, inmediatamente uno le hacía así y listo, quedaba puesta. De verdad es que no dolía, que lo piensa, no dolía, pero bueno, yo con mi miedo a las agujas y a las inyecciones actuaba de esa forma. Era una droga que tocaba mantener refrigerada, porque si no se dañaba. Iniciamos el tratamiento, después de más o menos 2 o 3 años nos volvimos a vivir aquí, a Colombia. Yo sentía que yo ya estaba de la altura de mis compañeros. Yo nunca he sido la más alta, pero ya tampoco era que tenía mucha diferencia a mis demás amigas, y ya era un poquito más alta que mi hermana menor. Entonces, bueno, dije, no quiero más el tratamiento, era prácticamente hasta que yo me sintiera cómoda. Yo pude haberlo continuado
Debí haberlo continuado hace un añito más para ser un poquito más alta, pero bueno, en ese momento me sentí muy cómoda y dije, no quiero más. Yo siento que no tuve como tal muchos síntomas secundarios con respecto a eso. Sí habían unos como cansancio, como algunas cositas. Yo fui una niña muy enérgica, muy activa. Entonces yo creo que a pesar de que sí me podía sentir un poquito cansada, no me importaba. Y yo iba y jugaba y hacía todas mis cosas. Yo en este momento mido 1,60. Sin la medicación, tal vez 1,50 hubiera quedado, lo cual no está mal, pero como mis papás veían que yo llegaba llorando a mi casa y que pues estaba siendo infeliz en ese momento, entonces trataron de ayudarme y se los agradezco infinitamente porque estoy muy contenta con el tamaño que tengo, de verdad, demasiado. O sea, para mí estoy bien. Y bueno, esta era mi historia con la hormona del crecimiento. Me cuentan en los comentarios qué les parece, si les gustó. Si alguno también tiene hormonas de crecimiento, pues hizo el tratamiento de la hormona de crecimiento. Si tienes más dudas o algo, por aquí en los comentarios los leo.